Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad que se los extraña mucho, se extrañan los abrazos, se extraña la comunión, los cánticos, la palabra. Hoy me toca a mí tener una reflexión de la palabra. Le he pedido al Señor que ponga algo en mi corazón y como Él es bueno, siempre nos pone una reflexión para que meditemos en su palabra. Yo meditaba que en estos tiempos estamos hablando mucho de la cuarentena, del coronavirus, y esto se ha tornado como una tormenta más en nuestras vidas. Pero hay gente que ya viene de antes de la cuarentena con tormentas en su vida, con problemas, con necesidades, con angustias. Hay gente que está muy angustiada y esta situación agrava ese hecho. Por eso el pensar en la tempestad me hizo pensar en mis momentos, en mis tormentas, en mis momentos de aflicción. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasó de decir, Señor, parece que no te importa por el momento que estoy pasando. Señor, parece que no me estás escuchando. Señor, necesito que me escuches, necesito que me prestes atención. Y a veces nos sentimos culpables de interpelar a Dios o de decirle esas cosas. Y vino a mi mente el pasaje de los discípulos con Jesús en la barca y la tormenta. Y según la versión, dice, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Al ver el viento, al ver las olas, Jesús dormía en un cabezal, en un costado de la barca, y los discípulos luchaban en contra del mar embravecido, en contra de la tormenta. El viento se sentía muy fuerte. Lo pueden leer en Marcos 4:35, también en Lucas 8:23 y en Mateo 8:22. El relato es similar, pero lo que llama mi atención es cuando en Marcos 4:35, versículo 38, dice, mientras Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? Otra versión dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y eso es lo que me pasa a mí en mis tormentas y tal vez lo que te esté pasando a vos en esta tormenta. Y no hablo de la cuarentena, no hablo del coronavirus, hablo de esas tormentas que tenés en la vida. Y yo reflexionaba que después de que Jesús calmó al viento y le dijo, aquíétate, calla, y de que calmó a la tempestad, reflexionaba que los discípulos desesperaron al ver el mar embravecido. Y nosotros desesperamos y nos atormentamos al ver las circunstancias. Pero también reflexioné en que oían el viento, un viento tempestuoso. Y nosotros tal vez no oigamos un viento en medio de nuestras aflicciones, sino que lo que oímos son las cosas que nos dicen los demás, las cosas que dice el noticiero, las cosas que vienen en nuestro pensamiento. Esa voz que dice no vas a poder, no vas a salir, estás terminado, no sos capaz, no lo intentes más. La frustración de nuestros pensamientos. Esa voz es el viento que Jesús en esta tarde me está diciendo que te diga, que Él ordena, calla, aquíétate, enmudece en el nombre de Jesús. Viene a mí el versículo de Isaías 26 que dice, yo guardaré en completa paz a aquel que en su pensamiento en mí persevera. Pero no es fácil perseverar en el pensamiento, en las cosas de Dios, cuando estamos atribulados. Los pensamientos van y vienen. Por eso también reflexionaba que los discípulos fueron y lo despertaron a Jesús. Ellos clamaron, pero si Jesús no se despertaba, no se calmaba el viento y no se calmaba la tempestad. Dios nos llama en su palabra a orar para que Dios guarde nuestros pensamientos en completa paz, nuestros pensamientos en quietud. Pero así como en el relato dice que Jesús se despertó y calmó el viento y la tempestad, en su parte humana no hizo ningún reclamo de que acaso no tengo derecho a dormir, acaso yo no puedo estar cansado, ¿por qué me despiertan de esta mala manera? ¿Qué acaso no confían que yo soy el Hijo de Dios? ¿Todavía no vieron los milagros que se desesperan? Así nosotros también muchas veces, habiendo visto la obra de Dios y su misericordia, en el momento de desesperación volvemos a caer en el temor, volvemos a caer en la ansiedad. Pero Jesús no reprochó nada.
Jesús no reprochó nada como hombre y como Dios calmó la tempestad. Te vuelvo a repetir, Jesús le dice a tu tempestad, calla, enmudece, calla, enmudece. Pero el mar no se dejó de estar, se aquietó, pero las circunstancias a veces siguen estando. El viento cesó, pero va a volver a soplar, pero Jesús está en la barca. Otra reflexión que quería compartirles es que Jesús esté en la barca de tu vida no asegura que no vengan tormentas. Jesús está con vos en la barca de tu vida, pero no te asegura que las tormentas no van a venir. Las tormentas vienen igual. Las tormentas vienen igual. Otra cosa que venía a mi mente era, ¿qué hubiera pasado si Jesús no despertaba, si no lo encontraban? Tal vez se hubieran hundido. Podría haber pasado, el Jesús humano estaba en el plan de Dios que Cristo vaya a la cruz, pero vamos a pensar, imaginar que se hubiera hundido la barca, que la hubiera dado vuelta. ¿Te hubieras hundido? Se hubieran hundido con Jesús. Y a veces en nuestra vida hay circunstancias que superan nuestros razonamientos, pero tenemos que confiar de que aún si anega la barca, vamos a negar con Jesús y tenemos vida eterna. Otro pensamiento que les quiero dejar para que sean de bendición para sus vidas es que el Señor en su divinidad los comprendió. Se despertó y no reprochó nada, sino que los comprendió su desesperación. Después de que calmó la tempestad, después de que calmó y que enmudeció el viento, ahí sí les dijo una reflexión que puede ser tomada como una reprensión. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pero si no sabemos con qué expresión la dijo, pudo haberles dicho sonriente. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo los comprendo. Yo entiendo que tengan miedo. Los entiendo, porque son hombres. Y dice el Salmo 7, me acuerdo de que son polvo. Yo soy Dios, yo soy Jesús, que te está diciendo en esta tarde. Me acuerdo de tu condición. Sé que tenés miedo, sé que tenés incertidumbre, pero acordate, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi reino, dice Dios, domina sobre todo. Quiero dejarte eso en esta tarde y pedirte que me acompañes en una oración para que Dios aquiete nuestros pensamientos y nos dé paz. Oh Dios y Padre Celestial, que estás en el cielo, te pido tu misericordia, tu gracia y tu paz. Señor, para mis hermanos que están viviendo momentos de temor, momentos de ansiedad, momentos de desesperación, Señor. Tú conoces la situación de cada uno en particular, pero en esta tarde, Señor, has querido hablarnos y decirnos que tú le dices al viento, que tú le dices a la tempestad, aquíétate, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Las circunstancias, Señor, pueden seguir estando, pero te pedimos tu ayuda, te pedimos tu compañía, te pedimos que nos sigas revelando a través de tu Espíritu Santo lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ten misericordia y acuérdate de que somos polvo. Te damos gracias, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.